país. Hasta un próximo encuentro, siempre en Embajada y Embajadores, acercándonos a sus países, pero también a sus representantes. Hasta un próximo encuentro. A continuación, análisis situacional. Programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que puede ser presenciado por menores de edad solo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de Producción Nacional Independiente, certificado número 3382. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Culmina la primera etapa de 45 días de la guerra de cuarta generación o guerra no convencional contra la revolución bolivariana, que ejecutan los laboratorios de desestabilización política y socioemocional. Hasta ahora, esta intensa operación encubierta y programada ha conseguido un lamentable saldo de 43 víctimas, incalculables daños materiales, angustia colectiva creciente y, sobre todo, ha instalado en la opinión pública internacional los perversos relatos de las corporaciones mediáticas internacionales. Se inicia ahora una segunda etapa, también de 45 días, en la que arreciará el foquismo extremista, la insurrección armada, sabotajes, sanciones contra altos funcionarios del Estado, incluso sanciones económicas, campañas de descrédito contra la dictadura, el estrangulamiento económico y la intensificación de la presión internacional. Todo con el objetivo calculado de derrocar al gobierno del presidente Maduro y preparar a la opinión pública para que acepte finalmente una intervención multilateral con la excusa de la ayuda humanitaria, la ingobernabilidad y la violación de los derechos humanos. Sin embargo, en este rompecabezas insurreccional hay unas cuantas piezas que no están incluidas explícitamente en el manual. Me refiero a la fase de evaluación y análisis del plan subversivo, cuyas fuentes de información siguen siendo muy sesgadas y subjetivas, también superficiales, aunque el enfoque del plan sea fundamentalmente de cerco y asfixia. Solo voy a insistir en que la evaluación de su ejecución sigue, como tantas veces, subestimando la fuerza social, simbólica y política del chavismo, la considerable y cohesionada base social de apoyo que todavía mantiene hoy la revolución, su inmensa capacidad de respuesta social y militante para enfrentar una eventual intervención, la situación de las Fuerzas Armadas, entre otras significativas fortalezas, frente a una oposición que está muy lejos de convertirse en una alternativa o de garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad y estabilidad, y que sigue desconectada dramáticamente de las expectativas populares. Para analizar esta situación he invitado a Mariclín Stelling, socióloga y analista de medios. Bienvenida, Mariclín. Muchas gracias. Muy bien, Oscar. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Recientemente el ministro de la Defensa, Padrino López, habló de que el país estaba inmerso en una guerra no convencional, guerras de cuarta generación. Claro. ¿En qué consisten estas guerras? ¿Cuáles son las armas? ¿Cuáles son los territorios de combate? Claro, las armas son lo que llamamos guerra simbólica, la guerra psicológica. Creo que en este momento la guerra psicológica ha arreciado de manera importantísima, produciendo lo que tú has llamado una suerte de neurotización de un sector de la población. Hay un acoso constante a través de redes sociales, de WhatsApp, un acoso psicológico. El territorio son las emociones y la mente. Sí, la guerra es emocional, la guerra es psicológica, la guerra es simbólica, están involucrados los medios de comunicación social, las narrativas mediáticas, ¿Cuáles son los los relatos objetivos? mediáticos. Bueno, yo creo que ir produciendo una suerte de violencia psicológica que en algún momento puede convertirse en una violencia física como tal,
o sea, ya Un desbordamiento. un desbordamiento, se busca un desbordamiento. Yo creo que se está... Una implosión. Sí, la oposición está apostando desde hace mucho tiempo a lo que ellos llaman un venezolanazo, que es importante el término que escogieron porque ya no sería un caracazo, digamos, centrado en Caracas, sino toda Venezuela, producto de esa guerra no convencional, pues toda Venezuela o la mayoría de venezolanos y venezolanos protestando, saliendo a las calles, un caracazo pero de gran magnitud. Eso es la apuesta que hace la oposición, con una estrategia yo creo que muy, muy bien pensada. Sí, yo creo que no hay que desmeritar ni despreciar lo que está sucediendo, ni las marchas. Yo creo que hay una estrategia que tiene un juicio, lo que yo llamo un juicio internacional a Venezuela, que hasta el momento creo que ha sido exitoso, y toda la protesta y la conflictividad social de venezolanos y venezolanas, con el elemento que señalamos al inicio, con el elemento psicológico y simbólico. Hablando de eso, esas guerras no convencionales son guerras simbólicas, son guerras lingüísticas. Totalmente. Han aparecido algunos símbolos interesantes, los desnudos, los excrementos, expresiones como combatientes por la libertad. Claro. Quisiera que profundizáramos sobre esos nuevos relatos y símbolos, pero una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Usted está viendo Análisis Situacional. La Venezuela que queremos, la hacemos entre todos los venezolanos. 30.000 a 4.523.000. Y en Instagram de 685.000 a 845.000 seguidores. Ustedes y nosotros somos juntos una red de información que crece cada día más. Porque somos Globovisión. Seguimos con Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te comentaba que han aparecido nuevos códigos en esta batalla simbólica, en esta batalla lingüística, en esta batalla de narrativas, ¿no? Y la oposición ha introducido desnudos, excrementos, escudos con símbolos, llama a los que protestan violentamente combatientes por la libertad. ¿Qué sentido tienen estos nuevos códigos? Yo creo que es importante destacar, por un lado, ir como generando o convenciéndote de que es tal la mala gestión y la destrucción del país, que tú tienes que actuar como una suerte de microlibertador o microlibertadora. Cada uno de estos muchachos se sienten combatientes por la libertad, libertadores a nivel micro del espacio que les corresponda. Eso por una parte. Y luego, en un país que yo he definido como inmerso en una situación de hiperanomia, yo creo que hay una situación anómica importante que hay que atacar. Esa protesta donde todo está permitido, hasta el uso de excrementos para agredir al contrario, se inserta en la hiperanomia, pero tiene además como objetivo demostrar que aquí no hay control, que aquí se perdió el control y que no hay límites y que yo puedo protestar como me dé la gana ante un gobierno que no tiene control de la situación, ante un gobierno que está derrotado y prácticamente arrinconado. Esa es la lectura que se hace. Eso va envalentonando a los microlibertadores. Se legitima la subversión. Porque al no haber control, límites, todo es permitido. Es que se ha legitimado esa permisividad y incluso el desnudo aparece total no, además son heroínas, son héroes y heroínas. Los desnudos te constituyen pero crean ese clima de ilegitimidad. Bueno, un gobierno total, ilegítimo que tú puedes hacerle. Una dictadura. Una dictadura a la cual tú le puedes hacer todo lo que te dé la gana, invadir cualquier espacio, destruir. Todo es legítimo. Cuando eso sucede, estamos en un momento de verdadera gravedad porque toda protesta, toda irrupción violenta,
toda situación que se haga en las marchas está legitimada en pro de una gesta libertadora. Es terrible lo que está pasando. Pero además se crea un clima de indefensión, de vulnerabilidad en la población. En la ciudadanía, claro, Una neurosis. yo trabajo cerca de uno de estos sitios y esa es la sensación que tenemos las personas que trabajamos allí. Hay temor de salir, hay temor de circular a los sitios de la protesta. Tú estás verdaderamente arrinconado primero por una protesta y luego por una situación de bandas, que de acentúa delincuentes. todavía más la indefensión. Claro, entonces se va a la protesta como tal, vamos a denominar la protesta ciudadana, que no es tal, se va a la protesta ciudadana, ¿verdad? Y entra las bandas de malandros a apoderarse de esos espacios. De manera que hay una situación de arrinconamiento y hay una situación prácticamente que legitima ese uso de los espacios por la protesta violenta y por la delincuencia. ¿Cuáles son los objetivos políticos de ese clima de indefensión? Bueno, yo creo que los objetivos políticos es no solamente demostrar la mala gestión, sino la debilidad del gobierno ante una protesta y exponer a Venezuela y al mundo un gobierno prácticamente derrotado por la población civil. Ellos han coqueteado con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no han logrado una respuesta, entonces la respuesta ¿dónde se encuentra? En una protesta ciudadana, entre comillas. Subversiva, insurreccional. Subversiva, violenta, insurreccional, deslegitimadora del orden, violentadora del orden y de las normas. Y eso se supone que sería pues el ejército libertador que estarían llevando a cabo una gesta libertadora. De eso están convencidos gran parte de las personas que protestan, hombres, mujeres y niños que protestan, que van a la protesta creyendo que están protestando, están convencidos de que están llevando a cabo una gesta libertadora. Mira, sin embargo, a pesar de que esta es la cuarta escalada insurreccional que sufre el gobierno de Nicolás Maduro, que hubo escaladas similares, guerras similares, arremetidas similares durante el gobierno del comandante Chávez. A pesar de todas esas tentativas y esfuerzos sistemáticos, programados, no ha habido todavía un desbordamiento social. Todavía no se ha cruzado el umbral de la neurosis colectiva. Claro. Pareciera que hubiese en la población venezolana resistencias psicosociales, resistencias simbólicas. ¿Qué crees tú? Mira, yo creo que sí hay resistencia. Primero porque aquí no podemos olvidar que existió Chávez. Aquí no podemos olvidar el 89, no podemos olvidar el 92, no podemos olvidar el 98 y todo el desempeño de Chávez como presidente y las innumerables elecciones que ganó y todos los proyectos sociales que se realizaron y se ejecutaron y se continúan ejecutando con dificultades hoy día, todo lo que son las misiones. De manera que los años de Chávez y los años de Maduro están allí de alguna manera cumpliendo función social y función económica. Hay una cultura y hay un sentido de protección en la gestión económica en la gente, porque la gente tiene viviendas o ha adquirido viviendas, préstamos, todo lo que sabemos. Se siente incluida y protagonista. Claro, entonces fueron... Ha cesado la mirada de desprecio. Eso es importante, ya no son los marginales del país. Hay una conciencia de clase. Absolutamente. O una identidad de clase. Yo diría una identidad de clase y una inclusión y son ciudadanos y ciudadanas. No son ciudadanas de segunda, son ciudadanos, son actores principalísimos. Y yo creo que tampoco hay que olvidar todo el trabajo que se ha hecho comunal de las comunas, eso está allí, los consejos... Las organizaciones de base. Organizaciones de base, organizaciones sociales. ¿Tú crees que todo esto se convierte en una especie de muralla en una especie de muralla y contención? Porque además también hay una mitología que no podemos olvidar, la mitología chavista, diría yo. Una religiosidad incluso, ¿no? Sí, esa figura mágica que está ya en un panteón importante que es Chávez, que el gobierno hace grandes esfuerzos porque Chávez esté presente, pero es que sin los esfuerzos del gobierno Chávez está allí, Chávez existió y existe. Hubo una reconfiguración política, social, cultural, simbólica que hoy resiste la arremetida simbólica. Fíjate, yo diría que Chávez aún no ha sido derrotado, Chávez está presente. Bueno, el chavismo no ha salido todavía, no se ha expresado chavismo en no la ha salido, calle. Pero yo sí diría que he observado últimamente que hay lo que yo denomino el despertar del músculo chavista. Ese músculo chavista estuvo un poco como desdibujado algún tiempo y con estas acciones de la oposición
que yo diría que la oposición de alguna manera está siendo muy proactiva y llevando como la batuta de la protesta callejera. El sector oficial va a la saga de la protesta. Si la protesta es vestido de negro, nosotros vamos de blanco. Si es de mujeres, salen las mías. Si es de abuelos, salen los míos. Reactiva. Pero la misma actividad pública que está llevando, la protesta que está organizando la oposición, ha ayudado a despertar ese músculo chavista. Tiene efectos muy positivos. Claro, cohesiona, radicaliza. Cohesiona en contra de algo porque hay un proyecto que no ha muerto, un proyecto que está allí. Quizás en este momento, yo no diría que está en retirada, pero está como muy acosado, pero ese proyecto está allí. Ese es un proyecto del cual se apropió el pueblo en su mayoría. Cuando tú te apropias de algo, ese ya es tu proyecto de vida y tu proyecto colectivo. Eso todavía no ha muerto. Yo creo que en ese tablero hay una debilidad muy importante, que es la dificultad que ha tenido la oposición para convertirse en una alternativa, para interpretar las expectativas populares. Es decir, es una oposición que se beneficia del voto castigo, del descontento, pero que aún no se convierte en una alternativa, porque no tiene presencia en las calles del pueblo, no tiene presencia, conexión realmente con las mayorías populares. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer el chavismo? ¿O qué podría hacer el chavismo en esta guerra no convencional que no haya hecho? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por Globovisión. Seguimos con Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba Mariclín, ¿qué puede hacer el chavismo? El chavismo todavía no ha dado respuestas. Porque va a la saga. Ha tenido respuestas más reactivas. Más reactivas, sí. ¿Qué debería hacer en esta batalla, o cuáles son las herramientas que debe usar en esta batalla no convencional? Yo creo que se debe revisar un poco las narrativas y los relatos que se están utilizando en este momento en el país. Las narrativas, por ejemplo, los relatos comunicacionales. Yo creo que hay que hacer una profunda revisión de los medios de comunicación social de gobierno y progobierno. ¿Cómo están respondiendo los medios de comunicación social? ¿Están de verdad respondiendo a la protesta y al desabastecimiento y a la crisis que vive el país? Porque el país vive en una crisis, eso no lo podemos negar. Una herramienta es la gestión. Entonces hay un elemento allí que está siendo muy atacado por la oposición, que es la mala gestión, sobre todo la gestión económica, y probablemente eso lo compra también la población. Porque el relato, las narrativas que vienen del gobierno, yo creo que son vagas, son unas narrativas muy a pesar de que se llama la paz, ahí hay una contradicción. Tú estás llamando a la paz y la convivencia, pero estás todo el tiempo acosando al adversario, descalificando al adversario, muchas veces con un discurso, yo diría hasta escatológico, un discurso descalificador del otro. Y de eso no escapa ni el Ejecutivo ni el mundo diplomático. El país ha caído tanto de oposición como de gobierno, por eso digo hemos caído en una confrontación verbal y simbólica de descalificación del otro, cuando a la vez estoy llamando a la paz y la convivencia. Yo creo que hay que revisar el discurso político. Repolitizar al país. Repolitizar al país. Hay que revisar el discurso político del gobierno. Hay que revisar la gestión diplomática del gobierno. Hay que revisar la estrategia comunicacional que utiliza el gobierno, el uso de las redes que está haciendo el gobierno, porque yo creo que parte de la batalla que se está librando, las redes sociales están jugando un papel importantísimo, sobre todo las redes sociales de oposición, son muy activas, donde la guerra psicológica, la guerra simbólica, la neurotización de la población va por esos canales. No descansan mañana, tarde y noche, en las madrugadas
madrugadas están activísimos avisando o de cómo va la protesta o de las muertes o de los horrores que supuestamente está haciendo el gobierno, de manera que cuando la gente se levanta, la gente de oposición se levanta sometida a un acoso psicológico, un acoso simbólico, se levanta con deseos de destrucción, de tumbar al gobierno, de salir a la calle y llevar a cabo su gesta libertadora. Eso está sucediendo. Yo creo que el gobierno va a la saga en muchas de estas áreas. La dirección estratégica de esta escalada insurreccional no está en Venezuela. No, está fuera. El frente externo está muy activo, es muy vigoroso. No es la oportunidad para repolarizar al país entre patriotas e imperialistas. Debería hacerse. Debería hacerse. Creo que es importante lo que tú estás señalando. Esa nueva polarización, sí, en este momento, claro, en medio de una batalla no convencional. Claro. A veces tengo la impresión de que la estrategia oficial como que no está muy clara, yo creo que en este momento esa repolarización debería pasar también por el hecho de que estamos sometidos a un juicio internacional, que en mi opinión el gobierno está perdiendo el juicio internacional. Hay una estrategia internacional de acoso de cerco, donde... El encadenamiento mediático es feroz. Absolutamente. Yo creo que entonces podríamos empezar a pensar que... una nueva repolarización. Una nueva simbolización, un nuevo uso simbólico de los símbolos para esta coyuntura. Exacto. No debe ser la misma que se heredó de Chávez, prácticamente. Esta es una coyuntura completamente diferente. Hay una potenciación de la oposición, hay una asesoría externa importante, unos laboratorios, una estrategia muy bien pensada que se ha usado en otros países, ha sido exitosa. Venezuela quizás es un país como que más atípico, que quizás no se ha ajustado tanto, otro tipo de resistencia, un país anómico per se. Sí. Un país donde el humor libera muchísimas tensiones y el humor yo creo que nos ayuda mucho o ha alejado la confrontación violenta, los memes. Y un rechazo a la violencia. Y en realidad nosotros somos, tú te comparas con Colombia, nos comparamos con México, acaban de matar a un periodista que hizo una denuncia muy importante. Y nosotros, a pesar de que nos han vendido como un país violento, que estamos a punto de una guerra civil, nosotros como país, y cuando digo país incluyo oposición y a gobierno, como país hemos resistido a la presión porque lleguemos a una guerra civil. Eso es lo que hay que analizar, lo que hay que vender. ¿Por qué no hemos llegado a una guerra civil? Perfecto. Bueno, Mariclín, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias, sí. Y ahora las conclusiones. Todavía estamos a tiempo de sentarnos a dialogar y negociar, pensando primero en el futuro del país y para evitar una confrontación violenta que no conviene a nadie. Hay que entender que el conflicto venezolano no se resolverá si hay vencedores y vencidos. Por el contrario, hay que transformar el conflicto en un espacio de oportunidades que garantice la gobernabilidad y la estabilidad necesarias. Hay que repensar el conflicto, repensar el país y repensar el futuro para encontrar esas oportunidades. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país?